Hola a todas y todos, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Therapist Talks y hoy vamos a abordar un tema muy relevante que es la adopción y sobre todo la post-adopción. ¿Y por qué hemos elegido este tema? Bueno, pues porque la post-adopción en España presenta diversos retos, tanto para los niños adoptados como para las familias adoptivas. Es cierto que en los últimos años se ha ido investigando un poquito más sobre estos procesos de adopción, Ujú, especialmente en la adopción internacional. ¿Por qué? Porque, por lo que se ha visto en estas investigaciones, afecta mucho más al desarrollo emocional, conductual y social de los niños. Al final, estos menores, a menudo, suelen estar expuestos a factores de riesgo considerables como puede ser la institucionalización, la malnutrición o bien el abandono. En un estudio reciente se mostró que el 25% de los niños adoptados en el extranjero presentaron dificultades adaptativas pues, en áreas clave como el comportamiento y las relaciones sociales. Además, los niños adoptados tienden a ser remitidos a servicios de salud mental con más frecuencia. Pero bueno, bien hay evidencia de que la mayoría de estos niños muestran una adaptación adecuada a su entorno y, en general, niveles de autoestima dentro de lo que es la media aceptada y esperada, ¿no? Con lo cual es importante destacar en todo este proceso que el éxito de la adopción y la buena adaptación psicosocial pues va a depender en gran medida del seguimiento psicológico y del apoyo proporcionado a las familias adoptivas durante el proceso post-adoptivo. Si nos ujú. fijamos en España, en la investigación en este área es reciente y ha estado mayormente enfocada en los primeros años tras la adopción. Pero es importante hacer un estudio un poco más amplio porque a medida que los niños van creciendo, se enfrentan a nuevas demandas sociales, emocionales y van surgiendo desafíos que pueden interferir en su desarrollo. Aquí podemos hablar de aspectos como el desarrollo de la identidad en la adolescencia o posteriores dificultades escolares, conflictos familiares. Por todo esto se recomienda un enfoque de intervención multidisciplinar que tenga en cuenta pues, todas estas necesidades, ¿no? Y de la familia que acoge y adopta. En definitiva, necesitamos información, formación, acompañamiento para todos los protagonistas, especialmente para aquellos adoptados a mayor edad o procedentes de entornos de riesgo. Todo lo que vienen siendo las intervenciones posadoptivas son fundamentales, asegurar el desarrollo psicosocial saludable y ayudar a las familias a manejar todos estos desafíos. Este es el objetivo de la charla de hoy. Y para Ujú. eso, pues tenemos a una grandísima experta, compañera que se llama Marisa, y de la que quiero dar una pequeña introducción para que contextualicéis el trabajo que está haciendo. Ella es psicóloga general sanitaria y, bueno, pues está especializada en el bienestar emocional de adultos y familias y desarrolla su labor como profesora y divulgadora del bienestar y rendimiento en profesionales. Es curioso el recorrido que tiene Marisa porque después de trabajar muchos años en la abogacía como consultora de despachos de abogados de alto rendimiento, decidió hacer psicología. Y además estudió psicología en su mayor parte en salas de espera de los especialistas, psicólogos, neurólogos que venían atendiendo a sus hijas. Exactamente tres adoptadas y todo esto desde el interés en acompañarlas y ante los grandes desafíos que se encontró en su desarrollo. Esto supuso para ella un motor del que presume y comparte con todos sus compañeros, primero para estudiar psicología y años después para ser una de las mayores expertas en post-adopción. Recientemente ha cofundado la Asociación Post-Adopción en Acción, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la investigación y creación de recursos multidisciplinares para el avance de la post-adopción en España. Para ello, proporciona un espacio de encuentro y acción que hoy va a venir a compartir con nosotros y nos va a explicar. Así que lo primero, Marisa, muchas gracias por participar y aceptar la invitación a esta conversación. Bueno, cómo no, un placer que me hayas llamado, un gusto. Bueno, vamos a empezar porque yo creo que nos interesa a todos conocer un poco este proyecto que estáis desarrollando y saber qué os lleva a impulsar la Asociación Postadopción en Acción. Uf, mira, me encanta esta pregunta porque a veces dicen, escuchamos comentarios de qué bien que os habéis lanzado a hacerlo. Y nuestra respuesta suele ser muy, espera, espera, que nosotras hemos estado esperando mucho tiempo a ver si alguien más lo hacía
y como nos faltaba un montón de recursos, hemos dado este paso al frente. Entonces, creo que es muy interesante cómo surge, porque surge de no solamente madres adoptivas, sino también familias. Es decir, están hermanos, están amigos. Es decir, algo que queremos, no queríamos que fuera una asociación de familias ni una asociación de papás, queríamos que fuera una asociación de toda la red, ¿no? Que es algo que es siempre esencial, ¿no? Esto en todos los casos, pero sobre todo en estos casos ir muy de la mano todos. Entonces surge como una necesidad de poder acompañar, como nos vamos acompañando de una manera muy informal, varios amigos y familias, poder acompañar de una manera más estructurada, porque encontramos que hay muchas cuestiones que no se atienden, además lo has dicho tú, hay mucha investigación, hay bastante atención cuando son chiquitines, ¿no? Yo recuerdo ahí casi todas mis preguntas tenían respuesta, ¿no? Tanto médicas como pues esto que hablabas, ¿no? Pues, anda, ¿tiene dificultades de aprendizaje? Hay un neuropsicólogo, pero a medida que empiezan a crecer y se empiezan a abrir otra serie de temas, vamos notando que hay no solamente falta de recursos, falta de también de tomar conciencia de lo importante que es, y en otros casos otras emociones, ¿no? Desde el miedo a afrontar esto, la vergüenza de ¿será que me pasa a mí y no a otros? Y entonces el gran motor es que nadie se encuentre solo. Yo he tenido mucha suerte porque tengo una red maravillosa, pero me consta que no sucede así, ni en general, ni en toda España. Así que el gran motor es ese, que no haya una familia. Cuando digo familia, hablo también de los jóvenes adoptados, ¿no? Es, el ciclo vital es muy largo y va a haber muchos momentos, no todo se resuelve a los años de llegar y ya está todo hecho. Entonces, ese es el gran motor, que no haya, y bueno, ya te cuento todas las cositas que estamos haciendo, porque es a todos los niveles, sociales, legales, obviamente de atención terapéutica, investigación, que falta muchísimo. Así que ese es el motor, esa es la razón, que nadie lo ha hecho antes. Así, de esta manera, ¿eh? Hay asociaciones, pero no esto que estábamos buscando nosotros. Oye, y es curioso porque el eslogan que habéis elegido me parece que requiere de una aclaración, ¿no? Porque dices, además es muy potente, el amor es necesario pero no es suficiente. Y en ese sentido, ¿qué falta? Fíjate, nos salió muy rápido, porque era una frase que nos decíamos muchas veces, ¿no? Cada vez que encontramos un nuevo obstáculo era, oye, esto con el amor no se resolvía, ¿eh? No, no, no. En el certificado de idoneidad de esto no nos hablaban. Entonces yo creo que faltan muchas cosas, o sea, por no ser muy, pero falta mucha información y formación a los padres y también a los chicos sobre lo que implica la adopción, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me encanta de Sandra Baita que dice que la adopción es como un disco de vinilo, con una cara A que se escucha mucho y una cara B que se escucha menos, ¿no? La cara A es todo aquello que sucede hasta que el niño llega a casa y hay un papel que te dice que es tu hijo y dice que es su madre y su padre, ¿no? Pero luego está la cara B, que es la que se escucha menos, que es la que empieza cuando están los dos. Y ahí el proceso de adopción es muy lento, es progresivo, con altibajos y tiene que ser mutuo. Una frase que nosotros nos decimos mucho es, nosotros los hemos adoptado y ellos a nosotros. O sea, este tema de todo tiene sus tiempos, cada uno es distinto y luego en el medio, ¿no? Está este gran agujero que está ahí en los discos de vinilo, ¿no? Que es todo aquello que viene que está desde antes de la adopción, ¿no? Nosotros, yo ahora, claro, poder estudiar psicología, a estudiar trauma, a estudiar duelo, claro, me encuentro con una palabra, ¿no? Que ojalá hubiera sabido cuando me empecé a enfrentar a la adopción, que es los, los adverse childhood events, es decir, los eventos adversos durante la infancia, que son como, ¿no? Como checklist y puntitos que uno va puntuando y que luego afectan no solamente a tu desarrollo, a tu capacidad de aprender, no solamente a la capacidad de socializar y de generar, sino también a tu manera de estar en el mundo, ¿no? Todas estas cositas que yo ahora como psicólogo hablo con mucha naturalidad, ¿no? Yo me siento seguro, el mundo es un lugar seguro, ¿no? Pero que era algo que faltaba. Entonces, en primer lugar, yo creo que muchísima formación, información para rebajar los niveles muchas veces de culpa o de vergüenza en información también, ¿no? Tener muchos,
datos. En España, lo has dicho, nos falta muchísima información. Yo sigo alucinando porque somos el segundo país, hemos sido, ahora las han bajado considerablemente, pero somos el segundo país en adopciones así totales después de Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos hacían encuestas nacionales sobre bienestar infantil, aquí yo, o sea, a lo mejor están y no las he sido capaz de encontrar, ¿no? Encuentro mucho dato así objetivo de dónde son geográficamente, a dónde han ido, pero cómo están las familias, qué tan estables o inestables son las relaciones y hacer un seguimiento a todo eso para buscar apoyos. Entonces, eso en segundo lugar. ¿Qué más falta? Pues falta también todo lo que son los sistemas de protección. O sea, es una de las áreas importantes en la asociación. Es un proyecto que se llama Protege, que va a ser acompañar a los padres a poder acompañar a sus hijos. Es algo que yo de mi etapa como abogada ya me suena como muy conocido y que veo porque a veces, bueno, muchas veces me encuentro, quiero acompañarle, quiero cuidarle, pero su mayoría de edad o su situación, y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces creo que falta todo esto y falta conectar a todos los profesionales. Falta que, es que eso que lo comentabas, ¿no? Es que no es, siempre digo una cosa, y a lo mejor me salgo del tema, pero yo siempre digo que la adopción cumple un papel fundamental. De hecho, lo que queremos de la asociación, lo que yo siempre digo a veces ante estas voces es que la adopción tiene que seguir, porque la adopción internacional es el último muro después de que se han ido cayendo otros muros entre los niños y situaciones muy adversas y muy peligrosas, ¿no? Y es la familia de origen no ha podido protegerla, no ha podido estar, la familia extensa no ha podido, los recursos del país no han podido, instituciones, incluso la adopción nacional, y llega la adopción internacional. Si desaparece la adopción internacional y baja como está bajando, que es algo que nos preocupa, ¿qué pasa con esa infancia? Porque somos el último recurso. Entonces, todo esto me lleva a que el conectar, el poder hablar de los casos que están bien, ¿no? Decías tú, un 75%, los americanos manejan una tasa de un 60% de estabilidad, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa con ese otro 40%? Entonces, falta todo esto, ¿no? Y yo creo que también mucha comunicación con las administraciones, mucha comunicación, porque cuando llegamos, los hospitales están ahí y los niños les hacen unos chequeos que ya hubiera querido yo para mí en su momento, ¿no? Y pillamos muchas cosas antes de tiempo. Pero ¿qué pasa con toda esta parte de pertenecer a una familia, de sentirte parte, ese agujero, ¿no? Del vinilo que hablaba antes? ¿Tú dirías, Marisa, que ese es uno, o sea, si pensamos, por ejemplo, en las personas que estén adoptando ahora o que ya sean familias con hijos adoptados, estaba pensando en esto del sentimiento de pertenencia, de sentirse perteneciente, ¿no? Porque damos por hecho que cuando se produce una adopción, da por sentado que va a haber un sentimiento de pertenencia y es uno de los grandes desafíos psíquicos que afrontan. Entonces, ¿cuáles son esos retos que plantea la posadopción en padres, en familiares y también en los protagonistas, que son los hijos adoptados? Sí, porque, bueno, todas estas cuestiones que yo creo que deben ser obligatorias, ya no solamente para adoptar, sino para vivir, que es el apego seguro, que es el apego inseguro, cómo hacemos para generarlo. Entonces, este sentido de pertenencia, sentido de existir, porque un otro me ve y un otro me cuida y un otro está, ha estado ausente en muchos de nuestros niños. Entonces, esta parte que a mí me gusta mucho, ¿no? De cuando pasan cosas, que es algo que es una casuística muy, muy amplia y podríamos estar horas hablando, ¿no? De estas salidas y entradas, conecto, no conecto, pertenezco, no pertenezco, ¿no? Saber que es parte de su proceso para buscar una seguridad que en muchos casos ya no es que no estuviera, es que lo que vivieron fue algo muy, muy inseguro, ¿no? Entonces, yo creo que los padres, todo lo que fuera poder conocer, interesarse por esa historia anterior, ¿no? Nuestros niños vienen con toda una historia que se va desvelando poquito a poco, y si no, pues tener los recursos para entenderlo, para entender que no es un tema personal, no es un tema de rechazo, en algunos casos puede serlo, pero y sobre todo la función tan importante que pueden hacer en reparar y en poder generar esa seguridad y esa pertenencia
y no sé, un poquito yo creo que lo que queremos todos, ¿no? Poder estar en un lugar, en un hogar, sentirnos seguros y desde ahí poder salir al mundo a hacer cosas. Qué difícil salir, ¿no? Y no estar. Entonces, yo creo que eso, acompañarles y acompañarse mucho, ¿no? Queremos hacer una labor importante con las familias extensas. Yo creo que se las deja muchas veces de lado y acaban como cuidadores y poder entender cosas que a lo mejor no les encajan, pero es muy necesario que haya muchas otras personas, muchas otras manos, muchas otras miradas acompañando a estos chicos y acompañando a los padres, ¿no? Que en muchas situaciones estarán desbordados, no podrán gestionarlo. Y en otras muchas sí, tanto estar en los momentos malos como alegrarse en los momentos buenos. Entonces creo que ahí hay mucho, 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 mucho trabajo de concienciar. Interesante porque fíjate, yo estaba pensando, ¿no? Es de una ingenuidad grosera pensar que no van a ocurrir una serie de procesos, tanto en los familiares como que seguro que en algún momento van a sentir aquello de ¿para qué lo adopté? Y van a tener que lidiar con eso a pesar de que los quieren, o en los propios hijos. Tú me comentabas una anécdota que me resultó muy gráfica, precisamente de un testimonio de una chica adoptada china que decía, dicen que yo formo parte de esto y solo me tengo que mirar al espejo y ver que no soy igual. Es muy difícil el proceso a la hora de identificarme como parte de y construirme como un individuo con un pasado donde yo siento que he sido robada. Entonces, todos estos procesos psíquicos al final se depositan en el vínculo y entiendo que uno de los grandes objetivos que tenéis es fortalecer esos vínculos familiares. Sí, lo primero que queremos hacer es un gran estudio, le llamo la radiografía de la postadopción, para identificar, primero lo que llaman, lo estamos siguiendo los americanos que nos llevan mucha ventaja de muchos años, la inestabilidad formal, es decir, las situaciones en las que se rompe esta pertenencia y ingresan, o sea, es lo que llaman las rupturas de adopción, las devoluciones, o niños que viven en residencias, o niños que han tenido que vivir con otros familiares que no pueden estar. Pero luego está toda, debajo del iceberg, ahí la inestabilidad informal, todas esas situaciones en las que me voy, vengo, no estoy, y voy como distanciándome en la relación. Entonces, todo esto es algo que queremos hacer para saber cuáles son las causas, cuáles son los recursos y a partir de ahí apoyar. Claro, sospecho, la hipótesis que manejamos es que pasa mucho por psicoeducación, mucho por encontrar los recursos adecuados, mucho por permitir que se puedan decir las cosas que se puedan decir, se puedan preguntar las cosas que quieren preguntar. Y porque luego, fíjate qué curioso, Edu, es que pensamos que los niños llegan, están en familia, su cole, su tal, y ya está. Tira para adelante y engancha en el camino de la vida. Pero como sabemos en sistémica, va a empezar el ciclo vital. Y ahora ya empezamos a tener, se casan, ¿no? Se embarazan, tienen niños, y ahí surgen nuevas preguntas. Y es muy, mm, no sé cómo buscar la palabra, es muy reduccionista pensar que ahí no van a volver a surgir preguntas. Podemos ir colocando cosas y ahí van a volver a surgir preguntas, ¿no? ¿Por qué yo ahora sí puedo cuidar y puedo estar con este bebé? ¿Por qué no pudieron estar conmigo? ¿Por qué ahora yo lo puedo tratar bien y lo que hicieron conmigo no? ¿Cómo le voy a explicar lo que decías tú, ¿no? Los rasgos, ¿no? A mí me pasaba ayer, estaba en un médico, estaba con una de mis hijas y dice, perdonad, ¿qué relación tenéis entre vosotras? ¿No? Y nos reímos, pero nos reímos porque está trabajado, está elaborado, pero si no es... Entonces, sí queremos acompañarlos de hacerlo, pero queremos datos. Queremos Qué datos que nos interesante, sobre apoyen todo, este relato. pues se nota que estas reflexiones que nos compartes vienen de haber dedicado muchas horas de escuchar a familiares y a hijos adoptados y estos conflictos y estas cosas que surgen, qué bueno ponerles voces para poder luego compartirlo con los que vienen detrás. Y ahí es donde quiero hacerte la última pregunta. Oye, entonces, ¿se adopta o no se adopta? ¿Y cuáles son los consejos que darías a la gente que está pensando en adoptar? Bueno, pues, ¿cómo enfrentarías esa conversación? Adopta sí. Sí, sí, sí. Sí, pues con unas premisas previas y un trabajo posterior previo. Se adopta porque es que es la última opción, ¿no? ¿No? Así se escribe, es el último camino para poder proteger a estos niños. ¿Y el cómo? Preparándose, o sea, pensando que el amor va a ser absolutamente necesario,
pero no es suficiente, va a haber que prepararse. Yo es que me lo puedo imaginar, ¿no? Hay que prepararse, hay que trabajar uno también, ¿no? Su apego para poder estar como una base segura, ¿no? Dando esta seguridad. Uno tiene que trabajarse un poquito, oye, ¿y yo de dónde vengo? Y a mí cómo me educaron y yo cómo me he sentido que tengo aquí. Entonces, recomendadísimo prepararse. ¿Qué más? Em, Contar con la red alrededor. Yo algo que he hecho es hacerlos partícipes de la situación, no intentar nunca taparla ni edulcorarla, porque si alrededor no saben lo que necesitas es muy difícil que te lo den. Y no hace falta que nadie venga a hacer tu labor, pero sí que te puedan acompañar, que en un hospital que tienes que salir pueda venir alguien y sepa cómo acompañar a ese niño sin dramatizar o sin minimizar. Entonces, eso también. ¿Qué más cosas les diría? No sé, no muchas más. Yo creo que teniendo una buena red, estando bien informados y sobre todo una cosa, bueno, que sí, quizás una muy importante, que el certificado de unidad, yo le llamo la perversidad del certificado de unidad, que es este certificado que te dan, ¿no? Y digo, es perverso porque parece que ya tienes como una matrícula de honor en paternidad, ¿no? Porque los demás papás no tienen eso. Y es que no se, fíjate a ver cómo lo pongo, que no se que, pues lo mismo que he dicho, ni minimicen lo que hay, ni dramaticen, simplemente que se hagan cargo. Viene algo, yo esto no sé cómo se lleva, voy a preguntar y voy a ver. Y que se interesen, ¿no? Lo que puedan tener al principio sobre la historia, que al principio en adopción nacional a veces es más fácil, en adopción internacional, según dónde es muy difícil, saber qué pasó con este niño. A veces no quieren dar información para no, pero intentar recuperarla, porque en algún momento muchas cosas que sucedan van a hacer sentido y ese agujerito ahí en el medio del vinilo se puede rellenar un poquito con algo de historia. Yo eso me ha ayudado mucho personalmente, el tener estas ideas y tener esta información. Y eso es algo que capturas al principio, porque luego es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, búsqueda de orígenes, llega un momento, hay países que dicen, es que si abro mucho la mano en búsqueda de orígenes, perjudico a los niños que quiero que salgan hoy, porque quienes van a entregar no quieren. Entonces, claro, ponen en marcha y en balanza los dos derechos y las dos situaciones a proteger, y se prefiere proteger a un niño pequeñín que ahora está en riesgo a un niño que está con una familia adoptando, ¿no? Entonces, es difícil luego, entonces, que sí, que se interesen mucho, que pregunten mucho, que yo sé que es difícil porque les va a dar luego como alguna pieza del puzzle. No sé si el puzzle nunca se llega a completar, pero algunas piezas. Qué interesante, Marisa. Me encanta escucharte por el tema, por tu dedicación y la verdad es que nos daría para hablar horas y horas. Pero bueno, Horas y horas. ¿sabes lo que pienso? Sí, que esto al final es un aperitivo y como además tú estás con todas estas iniciativas, no quiero cerrar sin que nos hables de lo que estás preparando en octubre. Entonces, si puedes hacernos una presentación para que la gente pueda saber esa actividad en qué consiste y acudir y apuntarse. Mira, el 19 de octubre es un sábado en la Universidad Europea de Madrid, en el campus de Villaviciosa Odón. Hay dos papás que han montado una asociación, se llama Mentes Adaptativas, y son los impulsores del primer congreso que hacen ellos de familias adoptivas. Entonces va a ser un congreso en el cual se va a hacer, está como muy bien ordenadito, la asociación va a hacer su presentación y vamos a hablar sobre los retos de la postadopción. Pero luego hay una mesa fantástica con psicólogos de primer nivel que van a hablar de las heridas, de ese agujero, de las heridas de la adopción y cómo identificarlas y cómo ayudar a repararlas, ¿no? También tenemos algo que es una realidad, porque has dicho tú, hay una sobrerepresentación en salud mental. Entonces, queríamos tener a los psiquiatras, a los hospitales de día también, vienen y vamos a hablar con nosotros tranquilidad qué pasa cuando hay que ir a un hospital de día, cuando hay que acudir, hablar de los últimos avances de genómica que son muy útiles, sobre todo toda la parte de farmacogenética y cierta predisposición genética a determinadas enfermedades, ayudan muchísimo a los tratamientos. Vamos a tener a Arwen Cabán, que va a hablar del círculo de seguridad, que me parece el mapa más intuitivo, mágico y emocional y sencillo de seguir para lo que es generar apego. Así que ahí todos también podremos tener ese aperitivo de cómo funciona el círculo de seguridad. Y luego algo que creo que es importantísimo, vamos a dar voz a los jóvenes adoptados. Van a venir y van a hablar.
y tendrán experiencias distintas, ¿no? Habrá algunos que le, oye, esto fenomenal, otros hablarán de problemas quizás más de adaptación, de pertenencia, otros de las cosas que se piensan. Es muy curioso que casi todos los que vienen están o son asistentes sociales o psicólogos o están estudiando para serlo. Y luego también a los padres los vamos a juntar con los profesionales para que puedan preguntar. Entonces, es un congreso muy completo y ojalá puedan asistir todos y participar. Ahí también les contaremos el cuestionario, esta gran radiografía de la postadopción, para que puedan participar y podamos tener la mayor cantidad de datos fiables para organizar bien los apoyos necesarios. Maravilla, Marisa. Pues muchísimas gracias por participar, por toda la labor que estás haciendo. Yo creo que ya no hablo solo como compañero, sino como ciudadano. Así que muchas gracias también por estar aquí, por compartir todo esto y animar a la gente que se pueda apuntar a este congreso tan maravilloso. Y bueno, pues seguiremos en contacto y todo mi ánimo para el proyecto que llevas. Muchísimas gracias por darnos voz.